copiarle los éxtasis, que además fue un aparato el que montaron para copiar los éxtasis. ¿Por qué? Porque al principio, como eran tan maravillosas las cosas que decía, pues el confesor, aquel padre Campi, me parece que era, dijo que luego, cuando salga del éxtasis, ella diga lo que ha recibido, lo que se le ha revelado. Entonces la priora la llamaba y decía, cuénteme qué le ha dicho el Señor. Y ella pues ni se acordaba de la mayoría de las cosas, ni las decía igual, porque como había sido en éxtasis. Y entonces ya el padre le dijo, no, pues entonces hagamos una cosa, ponga usted una monja espabilada que según ella esté en el éxtasis vaya copiando. Y la priora hizo eso, pero la monja, por muy espabilada que fuera, a veces Magdalena se ponía como una metralleta de hablar de deprisa, porque como eran cosas que ella recibía de Dios, luego soltaba unas frases en latín largas que ella no sabía latín, porque antes las monjas, como rezaban en latín todo, pues al cabo de 30 o 40 años en el convento sabían las cosas de memoria, muchas de ellas en latín, pero una novicia no sabía latín y decía párrafos tremendos de la Sagrada Escritura, citaba siempre el latín. Nunca la Sagrada Escritura, alguna vez aislada en italiano, pero rarísima vez. Como tenía buen gusto, la citaba siempre en latín, vamos, el Señor se la decía en latín, para que no hubiera problemas con las traducciones, siempre. Y claro, la pobrecita amanuense no le daba tampoco tiempo. Entonces ya determinaron que ponían tres a su alrededor, 3 monjas, que escuchaban lo que decía. Y al lado de cada una de esas 3 monjas, otras 3 que escribían, para que una descansara y pasara a la otra. En fin, tenía todo ese secretariado alrededor. Por lo tanto, lo que tenemos de ella son dictados de esas monjas, que al ser 6, estamos asegurados que no se perdía ni una palabra. Porque entonces no se sabía taquigrafía, sino era abuela pluma, y además tengamos presente que no era un bolígrafo Bic que tira, sino moja y escribe las plumas, todo era muy despacio, entonces muy incómodo. Cuando leemos las cartas de Santa Teresa, 500 se han conservado, de las 15.000 que escribió. 15.000 cartas, se dice muy pronto, llevando una vida monástica como llevaba, y las fundaciones y los negocios, claro, se quedaba hasta las 2 de la mañana. Todos estos grandes éxtasis fueron al inicio de su vida religiosa, Todos fueron a los 18, los 19 años, todos fueron en el arco de los años 84-85. Los 40 días fueron el primer bloque, recién profesó, el mismo día que profesó, del 27 de mayo al 6 de julio del 84. Luego el año siguiente, o a finales de ese mismo año, vinieron los coloquios, que son otros 50. Y luego, en ese año 85, en junio, la octava de Pentecostés, vinieron las revelaciones e inteligencias que llamamos, ¿no? Y después hay una obra que no es tal, como decimos, no son obras, sino que son cartas a los cardenales, obispos, provinciales de órdenes y prioras, y que también fue en verano del 86. O sea, aquí tenía ya ella 19 años cumplidos. Y son cartas que dictó o que pronunció estando en éxtasis. Y es una obrita muy corta, que es la que se ha dado en intitular La renovación de la Iglesia. Vamos a ver un poco lo que trata en estas cartas. Habíamos dicho ayer que para Magdalena la Iglesia es sobre todo la esposa del Verbo. Y como Catalina de Siena, Magdalena ama a la Iglesia por lo que es y por lo que debe ser. O sea, ama a la Iglesia porque es hermosa, pero la ama porque debe ser hermosa. O sea, la Iglesia es hermosa ontológicamente, en su ser, en su nivel metafísico, en sí misma, es hermosa. Pero luego moralmente, en el actuar de sus hijos, muchas veces no es hermosa, es espantosamente fea. Y por tanto, la Iglesia, que es hermosa, debe ser hermosa.
Vamos a ver, una contemplativa, una monja de clausura es hermosa, es una vocación muy hermosa. En cuanto a su vocación, en cuanto a su modo de vida es santa, pero en cuanto a cómo ella lo practica, está por ver que sea santa. Pues eso pasa con la Iglesia. La Iglesia es santa en sí misma, pero después en el actuar de sus hijos. ¿Por qué la ama Magdalena? Por las dos cosas. Por la belleza que tiene en sí misma y por la belleza que debe tener por sus hijos. La Iglesia, decíamos ayer, es mar. Ella ve la Iglesia como un mar porque es el conjunto del misterio de la salvación. Todo el misterio de Cristo, toda la economía salvífica está en la Iglesia, como en un gran arca de tesoros de la cual el paterfamilias va sacando lo viejo y lo nuevo. La Iglesia es un redil y el Verbo es el pastor. Vimos uno de estos días, ¿no? La Iglesia es un barco que se mueve a impulsos del Espíritu Santo, que es un viento fuerte que conmueve toda la casa como en Pentecostés y que empuja el velamen de la nave. Celebrando los sacramentos, la Iglesia es prolongación del Verbo, se une a la obra del Verbo y a su vida. En la Iglesia, todo esto lo ve Magdalena dentro de la Iglesia, claro, en la Iglesia María es al mismo tiempo hija y madre, como miembro supereminente de la Iglesia. Por eso la Iglesia es más que María, dice San Agustín. En el verano de 1586, María Magdalena, con 19 años, mejor dicho, con 20 ya, con 20 cumplidos, lleva un año en el lago de los leones. La prueba espantosa que sufrió de 5 años con toda clase de tentaciones, de desolaciones espantosas. Llevaba un año, en plenas tinieblas que parecían anular en su alma las maravillas que Dios había realizado. Esta es la prueba más grande de los místicos, que les parece que ha sido todo mentira, que se han estado engañando a sí mismos y al mundo. Las descripciones que hace, por ejemplo, de los estados místicos que atravesó Santa Ángela de la Cruz en este sentido, ¿no? Que recuerdan mucho a lo que dice San Juan de la Cruz. No digamos las cartas de Santa Maravillas de Jesús al Padre Torres. Todo es mentira, todo es un engaño, es terrible, una prueba terrible, ¿no? Pues en esa situación anímica espiritual está Magdalena. Y desde su monasterio de Santa María de los Ángeles en Florencia, ella conoce la Iglesia de su tiempo y percibe la demasiada distancia entre la Iglesia en el designio de Dios, o sea, la Iglesia en sí misma, y el rostro de la Iglesia en su momento histórico. Hay una distancia tremenda entre lo que la Iglesia es y lo que debe ser. Han pasado 23 años del Concilio de Trento, o 24. Y Magdalena dirá en uno de los coloquios una frase que recuerda también mucho a Santa Catalina de Siena, que los miembros podridos estropean la hermosa cabeza. Hoy estas expresiones, aunque sean de santos, nos chocan un poco porque estamos acostumbrados a un buenismo necio que nos está pintando constantemente nuestra época de la Iglesia como una gran primavera. La primavera de la Iglesia, el Pentecostés del Concilio Vaticano II, la renovación de la Iglesia. Cuando yo oigo todo eso, pues me lleno de una perplejidad mayúscula, porque yo digo, ¿qué primavera es esta? Una Iglesia en la que hay una crisis de fe espantosa. Hace pocos días ha dado una entrevista interesantísima el cardenal Sara,
el prefecto de liturgia, dice: el drama es que hoy tantos líderes eclesiales no quieran ver la profundísima crisis de fe que hay dentro de la Iglesia. Hay una división espantosa. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, seminarios vacíos, no hay vocaciones, en las facultades teológicas se enseñan herejías por doquier. ¿Qué está pasando? Que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Lo dijo Pablo VI. Y es un santo, acaba de ser beatificado. O sea, la situación de la Iglesia hoy es muy dolorosa, como pocas veces lo ha sido en la historia. El Concilio Vaticano II se esperaba después una primavera, dijo también Pablo VI, y lo que ha entrado es un vendaval que ha asolado todo. El modernismo lo ha invadido todo. El modernismo no es una herejía, decía San Pío X, es el compendio de todas las herejías. Y hoy te explican en muchos seminarios y universidades los milagros. Mentira, la resurrección no existe, la presencia real de la Eucaristía es un invento, la virginidad de María no. ¿Dónde está la fe? Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Entonces, la situación de la Iglesia muy dolorosa, pero en tiempo de Santa María Magdalena también, la relajación de la vida religiosa, pues como sucede hoy también, era muy patente en su tiempo. Los obispos no estaban en su diócesis, tranquilamente no estaban. El Concilio de Trento se lo tuvo que obligar que vivieran en su diócesis. Tomaban posesión del obispado, se quedaban viviendo donde querían, percibían los beneficios porque había mucha simonía. O sea, era una situación muy mala. Y esto nada más que lo desenmascaran y lo ven los santos. Los demás dicen: ¡ah, qué maravilla, qué primavera! Yo digo: ¿dónde está esa primavera? Santa Magdalena de Pachi dice: no, los miembros están podridos. Y tiene expresiones fortísimas. La Catalina de Siena todavía más. Catalina de Siena, nos hemos quedado con eso de que le decía al Papa el dulce Cristo en la tierra. Pero no decimos otras cosas que le decía. En cartas que le tiene al mismo Papa, venerando su misión, pero a la persona le ayudaba. Una chica de 30 años que murió a los 33 años, Santa Catalina de Siena, y ha sido de las mayores reformadoras de la Iglesia. Una muchacha analfabeta, que todas sus obras son porque se las copió también su confesor, Fray Raimundo de Capua, pero ella analfabeta, y ni monja siquiera. Santa Catalina no fue ni monja siquiera, terciaria dominica, se acabó. La pintan de monja, bueno, se vestiría una especie de hábito, pero iba para arriba y para abajo por las calles, no era monja. Una muchacha extraordinariamente clarividente para la situación de la Iglesia en su tiempo. Y se enfrenta con cardenales, con obispos, se van dando a Roma, les escribe cartas, logra que el Papa, por comodidad y por miedo, deje de vivir en Aviñón y vuelva a Roma. En fin, son épocas de la Iglesia muy tremendas. Por eso yo rezo con toda mi alma para que hoy surja una Catalina de Siena, porque estas cosas las tienen que hacer las mujeres. Esto de enfrentarse y de cantar las verdades, valen más las mujeres para hacerlo que los hombres. Bueno, pues Magdalena también lo hizo. También lo hizo. Ya verán de qué forma. Tiene unos detalles muy interesantes de una libertad. Lo que decíamos esta mañana, lo que nos decía el Señor en la misa, ¿no? La verdad os hará libres. Solo si te pones en la verdad. Puedes decir las cosas con libertad, sin miedo a nada ni a nadie. Como dice Jeremías, le dice el Señor al profeta: no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Libertad. Bueno, pues los miembros podridos estropean la hermosa cabeza. Entonces ella es invitada a ofrecer la sangre del Verbo por los Cristos indignos. Tantos sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales indignos. Ven, oh esposa mía, a regenerar y renovar con mi sangre todo el cuerpo de la Santa Iglesia, ofreciéndome todas las criaturas. Y entonces Magdalena se siente como forzada por Dios, como urgida por Él, a interesarse en esta renovación eclesial del inmediato posconcilio de Trento. El concilio de Trento ha sido de los más grandes e importantes de la historia de la Iglesia, a nivel dogmático y a nivel disciplinar, porque pretendió, y en buena medida logró, ya lo creo que sí, una reforma eclesial importantísima, porque fue un Papa Santo el que la impulsó, San Pío V, y quiso la reforma de las órdenes religiosas, que estaban caidísimas, y tuvo una inteligencia muy grande, que para reformar a los carmelitas puso un dominico, para reformar a los franciscanos puso un mercedario, a todos les ponía de otros que no tuvieran compromisos.
Y yendo libre, no tienes que quedar ni bien ni mal con nadie, y así se reformaron las órdenes religiosas. En España metió la mano y casi no le dejó hacer al Papa, pero fue providencial, Felipe II. Porque en España todo ha sido siempre, hasta hace 40 años, el Estado con la Iglesia. Y bueno, pues en Italia era distinto, porque como Italia no ha existido hasta 1870, pues eran, por un lado la Toscana, por otro la Umbría, por otro los Estados Vaticanos, que cogía media Italia, y por otro Sicilia, que era de España. En fin, Italia era un conjunto, hasta que a finales del siglo XIX, después de robarle al Papa los estados pontificios, se hizo Italia. Bien, pues esta es la situación que vive Magdalena. Y en esta situación dicta o pronuncia 12 cartas en éxtasis, vibrando de pasión por la Iglesia, tan afeada, tan vilipendiada, tan deformada. Y estas cartas tienen el tono, el sabor, el misterio de la contemporaneidad. O sea que nosotros leemos estas cartas y parecen escritas para hoy. Magdalena, es que tengamos presente la situación, ¿eh? Conviene hacer un poquitín de historia, aunque no sea muy objeto de una plática, pero en fin, conviene un poquito. Magdalena nace en el pontificado de San Pío V, el Papa del Rosario, el de Lepanto, el de... Y ese Pío V excomulga a la reina Isabel de Inglaterra, por hereje, excomulga. Después, esos años, del año 62 al 98, o sea, 30 y tantos años, se producen en Francia las guerras de religión. Tengamos presente que Santa Teresa funda en el 62, y cuando dice en el Camino de Perfección, venid a saber los daños de Francia y el mal que hacía esta desventurada secta, los luteranos, que profanaban las iglesias, ¿qué tal? Entonces, Francia estuvo desangrándose por el protestantismo durante 30 y tantos años. Francia, España, Italia, está todo es Europa y muy cercano. Norte, centro Europa se divide totalmente por el protestantismo, porque Lutero es alemán. Luego, el Islam, pendiente de invadir Europa. Menos mal que en 1571, el 7 de octubre, Día del Rosario, gracias a don Juan de Austria español, se hace una liga entre Venecia, los Estados Vaticanos y España, y se vence a la media luna, al Islam, en la batalla de Lepanto. Pero era otra amenaza. Por arriba los protestantes, por abajo, por el este, el Islam. Y en Italia, pues en Italia los papas santos. Primero, San Pío V. Le sucede Gregorio XIII, que sigue la línea de Pío V y que encuentra un gran ayudante para la reforma en Italia en el santo cardenal Borromeo, San Carlos Borromeo. Le sucede, ya estamos de 1585 a 1590, en pleno periodo estático de Magdalena, Sisto V, franciscano. Este fue visto por Santa María Magdalena en un éxtasis con una gran cruz en la mano, guiando a las almas por un camino seguro. Pues esta es la situación de Europa y de Italia. Vamos a centrarnos más en Florencia, la capital del arte y de la cultura entonces. Bueno, pues esa gran ciudad que nos parece, que tampoco hoy es grande, pues Florencia hoy, pues no creo que llegue a 300.000 habitantes, pero entonces tenía 60.000 habitantes, que bueno, era para el siglo XVII, el XVI, era notable. Tengamos en cuenta cuando nació Santa Teresa en Ávila, en 1515, pues Ávila tenía 6 o 7.000 habitantes, y era una ciudad importante de Castilla, o sea, eran ciudades pequeñas. Bueno, pues Florencia tenía 60.000 habitantes. ¿Saben cuántos conventos? En una ciudad de 60.000 habitantes, 45 conventos.
Y en esos 45 conventos, 2.800 monjas. O sea que había una media de 50 y tantas monjas en cada convento. Lo cual significa que en unos conventos había 140 monjas y en otros había 20 y tantas. Pero una media de 50 y tantas monjas. O sea, quiere decir que muchas, como dice Santa Teresa, se metían monjas para remediarse, para comer, para buscarse una vida cómoda, un futuro, o porque sus padres habían querido casarlas con alguien que ya no había querido y la encierran, en fin. Las motivaciones vocacionales eran a veces un poco oscuras. Por tanto, en esos conventos se había entrado el mundo hasta el fondo. Y había una relajación muy grande, aunque también había muchas santas. También había muchas santas. Y Magdalena escucha: ha llegado el tiempo predestinado desde la eternidad en la mente de Dios y largamente deseado por sus siervos pasados y presentes, el de que se renueve su esposa la Iglesia. Esto le dice el Señor. Y le dice: ¿no avisa ni busca la dulce verdad que se haga tal renovación en una sola ciudad, sino en todo el universo? Y entonces ella, movida por esta urgencia, por esta pasión eclesial, en éxtasis, del 11 al 15 de agosto, 4 días con sus 4 noches, porque solo salía, como hemos dicho, en esos periodos estáticos tan largos, solo salía para dormir 2 o 3 horas y comer un poco de pan y agua. Y estaba muchísimas horas sin decir nada. Era una situación estática de estar fuera de sus sentidos sin decir nada. Y a lo mejor durante 1 hora o media o 2 horas, pues es cuando se ponía a hablar y dictaba estas cartas. Bien, me gustaría decir muchas cosas introductorias más a estos éxtasis, pero ya creo que con lo que he dicho es suficiente. Entonces, las cartas son a diversas personalidades eclesiales, como hemos dicho, empezando por el Papa, o sea, al Papa Sixto, y después a eclesiásticos relevantes de las órdenes religiosas con las que ella tuvo más relación. O sea, no llamativamente ningún carmelita, sino dominicos, jesuitas y basta. Y luego al cardenal y a arzobispos. Dejando el orden de las cartas, porque la primera es al padre Angelo Dominico, pero vamos a ver, dejando esa carta, la que le escribe al Papa Sixto, comienza diciendo que ella es la sierva inútil de la verdad, antigua y nueva. Aquí hay un eco agustiniano, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Ella se dice a sí misma la sierva inútil de la verdad. O sea, ha hecho de la rectitud su bandera. Incitada por el Espíritu Santo, forzada e impelida por el Verbo humanado, os ruega y os fuerza, le dice al Papa, en virtud de la sangre del Verbo humanado, con las entrañas de su alma, a comprender lo que quiere de vos su vicario, a través de mí, criatura ignorante e indigna esposa y sierva suya. Lo que quiere de vos es que renovéis su iglesia. No le dice que reforméis, ella no usa la palabra reformar, porque reformar es volverle a dar forma, sino renovar, que es recuperar su novedad primera, la novedad de Cristo, lo que hace que la Iglesia esté siempre
llena de juventud y de limpia hermosura. Esa novedad de Cristo que dice en el Apocalipsis, ecce nova faccio omnia, he aquí que hago nuevas todas las cosas. En uno de sus himnos eucarísticos, me parece que es el Sacri Solemnis, dice Santo Tomás de Aquino, recedant vetera nova sint omnia, que se echen atrás las cosas viejas, que todo sea nuevo. Lo viejo es del pecado, lo nuevo es de la gracia. Por lo tanto, renovar es cristificar, es agraciar, es hermosear, es sacar a la luz su primitiva belleza. Si ustedes cuando tuvieran algún dinero sobrante, que nunca les va a suceder, mandaran aquel cuadro de Santa Teresa, no a un restaurador, sino a quien lo limpiara, solamente limpiarlo, pues saldrían a la luz los colores que después de 3 siglos o tanto, en esa copia ingenua del cuadro de Fray Juan de la Miseria, porque es lo que es, dirían, las descalzas lo tienen, pues nosotras vamos a tener uno. Hicieron esa copia, pero la copia lleva 3 siglos de polvo. Y claro, si eso se limpia, lo que se hace es que no se reforma, porque si se reforma se le añade o algo, sino que se saca a la luz su belleza. Bien, pues le dice al Papa que renovéis su esposa, la esposa de Cristo, su iglesia. Dios quiere que se realice. Esta obra es tan importante como la sangre de la que tenéis las llaves. Estas son expresiones que ella había leído, naturalmente, en Catalina de Siena. Catalina de Siena, que tiene tanta veneración y tanto amor al Papa, pero sin embargo no se la tiene porque el Papa sea santo o deje de serlo, sino porque es Cristo en la tierra. Tanto que llega a decir Catalina de Siena del Papa: debéis obedecerle y venerarle, aunque sea un demonio encarnado, porque tiene las llaves de la sangre. Una expresión tremenda de Catalina. Y aquí nuestra Catalina, también Magdalena, la está repitiendo. Debéis hacer esto y debéis empeñaros en renovar la iglesia porque tenéis las llaves de la sangre, le dice al Papa. Ahora depende de vos. Yo os aviso, yo os lo digo, pero depende de vos. Porque me vienen a la mente las palabras que dijo Cristo a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado en el cielo. No sea avaro de la gracia, le dice al Papa. No quiera tener cerrada la fuente de la piedad. Invito a vuestra santidad a comportarse como le diré. ¿Cómo se tiene que comportar el Papa? Por eso hay que pedir hoy una Magdalena que le diga estas cosas al Papa. Atiendan que este párrafo es importante. Invito a vuestra santidad a comportarse como diré. Es decir, a someter a la consideración de los religiosos y religiosas consagrados a Dios el precio de aquella sangre, la obligación que han asumido con la profesión y los votos que han hecho. Perdonadme, Santísimo Padre, si soy demasiado presuntuosa con vos, pero a ello me induce el celo por mi esposo y primera verdad. La primera verdad es Cristo. Después viene todo. Hoy se les oculta a muchos esto que voy a decir, pero vos debéis conocerlo. ¿El qué? Lo grande e indisoluble que es el nudo que los religiosos estrechan con vos en su profesión, nudo que hoy en la Santa Iglesia es tan poco observado, especialmente la santa pobreza. O sea, está diciendo, los religiosos dejan muchísimo que desear, pero es que en el fondo nadie se lo recuerda. Nadie se lo recuerda. Y como nadie se lo recuerda, cuando se lo recuerda a alguien, creen que es una exageración. Que es que el ser religioso es algo
tan serio que es para estar temblando, para llevar vida de ángeles. Han estrechado un nudo, o sea, han hecho de la virtud de la religión su vida. Hay 7 virtudes fundamentales, las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las 7 son infusas. Después vienen 54 más. Las enumera Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Pero la primera de todas esas, que no es fundamental, es la virtud de la religión, que es cuasi teologal. ¿Por qué? Porque la virtud de la religión es aquella que nos lleva a dar a Dios el culto que le debemos en justicia. O sea, por habernos creado y redimido. ¿Qué quiere decir? La virtud de la religión para un seglar es ir a misa los domingos, por lo menos, y rezar todos los días un poquito, por lo menos, y ayunar en Cuaresma y eso, por un poquito. Eso es la virtud de la religión. Con que hagan eso, la cumple, elevar el corazón a Dios de vez en cuando, pero para un seglar no. La virtud de la religión no es ir a misa todos los días ni rezar el oficio divino. Si lo hace, mejor. La virtud de la religión para un seminarista, pues será más que para un seglar. Para un sacerdote diocesano es mucho más, que para mí la virtud de la religión es administrar los sacramentos, confeccionar la Eucaristía, en fin, rezar el breviario. Pero para un religioso la virtud de la religión es más que para un sacerdote diocesano. ¿Por qué? Porque un religioso hace de la religión su vida, por eso se le llama religioso. Se le llama religioso. Si usted me pone un cáliz, que por cierto este que me han puesto hoy muy bonito, hay que apretarle la tuerca, está un poco en tenguerengue. Si usted me pone un cáliz, ese cáliz no se puede usar luego para beber una Coca-Cola ni un café. Ese cáliz está consagrado. No puede ser más que para Dios, para la sangre de Cristo. Usted está consagrada y no puede dedicarse a nada profano, a nada. ¿Pero qué son esas mocas que se ponen a ver la televisión, cosas de mundo profanas y a leer revistas? Y que usted es religiosa, que usted es esposa de Cristo y se está convirtiendo en lo que decía San Cipriano, viudas de Cristo, decía San Cipriano, viudas de Cristo. Pero es una religiosa, ha consagrado todo su ser a Cristo, al culto divino, el culto de los votos. Hay un libro clásico muy bonito de Colín, que lo estudiarán las novicias, supongo. El culto de los votos, importantísimo. Pues ahí lo explica muy bien, es un clásico, ¿no? Pues que la religión es la vida para usted. Porque de lo contrario, ustedes son un grupito de beatas, devotas de la Virgen del Carmen, que de vez en cuando rezan el rosario y que se han vestido así de espantapájaros. Pero no son religiosas. Es muy distinto. Que no está el ser monja en el hábito, digo en el traerlo, para gozar del estado de perfección que es ser monja. Dice Santa Teresa en el camino de perfección. No está el ser monja en el hábito, que también, también, las que se lo quitan así acaban. Pero no es eso, no es ni el ser hábito, ni el ir al coro, ni la campana, ni nada. Es que mi vida toda es consagrada. Y mi vida toda es un sacrificio de suave olor. Sacrificar es hacer sagrado algo. Eso es. Bueno, pues a los religiosos hay que recordarles esto. Porque si no se lo recuerdan, acaban siendo la cosa más grotesca que hay en la Iglesia. Y hoy estamos un poco en eso. Porque si fuera la santidad de los religiosos, fuera un impulso para la Iglesia, pues sí que habría vocaciones y familias santas. Claro que las habría. Nos quejamos de la situación. La situación la hemos propiciado nosotros. Ni más ni menos. Y por eso hay que pedir una reconversión de santidad en la Iglesia, una renovación. Y la renovación de la Iglesia siempre ha empezado por los religiosos, porque son la parte más santa, es el estado de perfección, dice Santo Tomás de Aquino. Yo, sacerdote secular, no estoy en estado de perfección. Usted religiosa sin ser sacerdote sí lo está. Mi nivel es infinitamente mejor que el suyo por ser sacerdote, pero el sacerdote que además sea religioso y tenga los votos está en un estado superior al mío, claro, porque es estado de perfección. Quiere decir eso, que su vida toda es consagrada, que no se queda fuera nada.
ni el sueño, ni el trabajo, ni el descanso, ni la diversión. Usted se puede poner un traje de faralaes en la recreación, en Navidad o en eso y bailar, pero delante de sus monjas, pero eso no lo puede hacer en el mundo, en un escenario, porque usted es religioso, es diferente. Todo es sagrado. No sé si yo he leído en Santa Magdalena de Pazzi, me parece que lo leí una vez, que iba, a lo mejor es otra santa, porque en las biografías que he visto ahora no lo he leído, sería de otra, que iba por detrás, cuando iba por los claustros, se ponía por detrás de las monjas, sin que se dieran. Dice que le recuerde a los religiosos el nudo que estrechan con Dios en la profesión, el nudo, dice Santa Teresa, o ñudo que ansí juntáis dos cosas tan desiguales, el ñudo, dice, pues eso. Lo ignoran casi todos los miembros más importantes de la Iglesia, de la que vos sois cabeza. Lo ignoran. Y así quienes tendrían que estimularlas a esto, a salir y a actualizarse y a modernizarse, esto ya no tiene sentido. Esto son formas de vida de cuando metían a las mujeres encerradas ahí para que los pretendientes no las secuestraran, estas rejas, esto no tiene sentido nada. Eso son cosas. ¿Por qué? Porque ignoran este nudo. Ignoran. Y muchísimos curas y obispos y todo no creen en la vida contemplativa. ¿Qué sentido tiene esto? Habiendo tantas cosas que hacer por ahí, ¿qué sentido? O hay un planteamiento muy sobrenatural desde Dios del valor de la oración y de la penitencia, o esta vida desde luego que no se entiende. Pero lo más grave es que no la entienda a veces ni la que la profesa. Eso sí que es un contra Dios. Que no la entienda la que la profesa y que pierda la identidad la que la profesa. Recuerde usted el tesoro que tiene, el nudo, y no se quede con medios días sabiendo días enteros. Entonces, el otro nudo, dice, el de la santa obediencia de la que se hace solemne profesión. Dirija vuestra santidad la mirada al Cordero degollado en la cruz. Invite a sus súbditos, que son nuestros superiores, para colaborar en esta obra. No tema vuestra santidad dar un mandato semejante, dulcísimo Padre y Vicario del Cordero degollado. Si piensa tener que sufrir y hallar dificultades, vaya al pecho de su esposa. Bueno, pues esa es la carta al Papa. Las demás pueden leerlas todas, yo solamente voy a leer otra al arzobispo de Florencia. Y al arzobispo de Florencia ella le quería hablar, le había llamado varias veces para hablarle y el arzobispo no iba. Y entonces, como las monjas la temían un poco, porque a quien dice la verdad se le teme, pues cuando tuvo que ir el arzobispo a hacer la visita canónica al convento para la elección de priora, combinaron con el capellán quitar del medio a Magdalena de Pazzi, no fuera a ser que pillara al obispo y le dijera y las pusiera en evidencia. Porque claro, las cosas que decía de alguna manera retrataban a algunas de su comunidad también. Y combinaron con el arzobispo quitarlas de en medio. Y entonces ya se fue a hacer oración, se arrinconó en el coro, en el comulgatorio. Y cuando el arzobispo fue, como la visita canónica, si se hace bien hecha, hay que ir a inspeccionar los lugares de la clausura, si el torno, si la puerta a arreglar, si el comulgatorio tiene sus llaves y tiene sus cosas, ya no se mira nada esto, pero debería ser así. Pues entonces, pasando el arzobispo por el comulgatorio, ya estaba quieta como una estatua, en éxtasis, Santa Magdalena. Y dice, ¿y esta quién es? Se acercó a verla y en ese momento empezó a hablar lo que las monjas habían querido evitar que le dijera. Y le dijo al arzobispo todo lo que le tuvo que decir. Bueno, pues a ese arzobispo, que era un poco débil, era bueno, era buen eclesiástico, pero como era de la familia de los Medici, no quería quedar mal con ellos, no emprendía algunas reformas por respeto humano de los Medici, que eran los señorones de Florencia, pues era un poquito tibio. Y Santa María Magdalena se lo dijo, y luego le dijo además, pero lo peor es que vais a ser papa, pero no vais a durar mucho, 26 días duró nada más. O sea, que el pobre arzobispo, y eso fue muchos años después, 10 años o así después, pero aún vivía ella. Y entonces le dice en esta carta que el Cordero Inmaculado ama de modo especial a vuestra excelencia y quiere servirse de ella para su obra, y sin embargo vuestra excelencia lo rehúsa. No tome estas palabras como dichas por una simple criatura, sino por el mismo Dios.
por el mismo Dios. No se detenga en las cosas de Dios, dice lo que le dice al arzobispo, cardenal, no se detenga en las cosas de Dios hasta el punto de descuidar poner en ejecución la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Estamos ocupados en las cosas de Dios y olvidados de la voluntad de Dios. Una monja está todo el día en las cosas de Dios, todo el día, pero ¿está en la voluntad de Dios? Venga a darse cuenta de la verdad. Y le dice que la verdad es esa, que tiene que emprender la reforma de la Iglesia. Tiene otra carta, pero esa la veremos más tarde, más concretamente todavía, sobre la reforma de los religiosos. Y lo importante que es hacer a los religiosos que vivan sus 3 votos. Y esa carta después, porque ya ha sido hoy larguísimo esto y suficiente. Así es que pidamos a la Virgen Santísima, Mater Ecclesiae, que nos conceda un amor apasionado por la Iglesia. Y que si el Señor no las lleva por ese camino de ponerse a escribir cartas a los papas y cardenales y obispos, sí las lleva por el camino de, siendo cada una verdadera esposa de Cristo, monja santa, religiosa santa, contribuyan así, lo cual no sería poco, a la tan deseada y necesaria y urgente renovación de la Iglesia.